Bien, chicos, pues una vez que ya sabemos cuál es el teorema que me da la condición necesaria de extremo condicionado, que os recuerdo que acabamos de ver, que es precisamente que si tengo un punto en M que es extremo, entonces ese punto va a ser un punto crítico de la función lagrangiana. Lo que nos preguntábamos, bueno, lo que observábamos era que el recíproco no es cierto. Entonces, ahora lo que uno busca son las condiciones suficientes de extremo condicionado, es decir, a un punto crítico de la función lagrangiana, qué tipo de condiciones le voy a añadir para poder asegurar que sea un extremo condicionado. Bien, pues eso es lo que me va a decir este teorema. Tengo, igual que antes, todas mis funciones, f, g sub 1, g sub 2, g sub m, ya sabéis que todas estas g sub i lo que me dan son las condiciones de ligadura, y que m siempre es menor que n, siendo n el número de variables. Bueno, pues todas estas funciones están definidas sobre un abierto contenido en Rn, y todas ellas son funciones escalares, de clase al menos C2, ¿vale? Para poder calcular las parciales de orden 2 sin problema. Y consideramos de nuevo el conjunto M, que es un subconjunto de omega, dado por todas nuestras condiciones de ligadura. Se tiene que satisfacer que g sub 1 en x valga 0, g sub 2 en x valga 0 y así sucesivamente. Bien, hasta ahora solo nos hemos puesto en situación. Hemos dicho cuáles son las condiciones básicas. Entonces, como os decía, ahora lo que yo quiero es estudiar bajo qué condiciones puedo asegurar que un punto crítico de la función lagrangiana, que además ese punto esté en M, es decir, cuando nuestros candidatos a extremo, que ya hemos calculado antes que son las soluciones del sistema de Lagrange, cuando esos candidatos van a ser extremo condicionado. Bien, entonces si yo tengo un punto en M, que es un punto crítico de la función lagrangiana, es decir, si A es una solución del sistema de Lagrange tal que verifica esta condición, y es que el rango de la matriz formada por estos vectores fila van a ser los gradientes de la G sub i evaluados en A. Si el rango de esto es M, entonces lo que tenemos que hacer es analizar el comportamiento de la diferencial segunda de la función lagrangiana. Y para poder decir si voy a tener un extremo condicionado o no, básicamente lo que voy a hacer es volver a estudiar el signo de la diferencial segunda, pero en lugar de calcular la diferencial segunda de la función f, ahora lo hago de la función lagrangiana. Entonces, primero, la diferencial segunda de la función lagrangiana evaluada en el punto A, ¿de dónde a dónde va? Esta va a ser, pues va de Rn por Rn en R, y como os decía, vamos a hacer un estudio de su signo. Si cuando yo evalúo la diferencial segunda de la función lagrangiana en A en dos vectores h, h, ambos iguales, siempre me sale que es mayor que 0 independientemente de quién sea h, h solo tiene que ser un vector de Rn que no sea el 0, y ojo porque aquí añadimos una condición adicional que no veíamos en la condición suficiente de extremo relativo, y es esta, que mi h tiene que ser cualquier vector distinto de 0 que verifique todo esto de aquí. ¿Qué es todo esto de aquí? Pues que el producto escalar del gradiente de G sub 1 evaluado en A por H sea 0, que el producto escalar del vector gradiente de G sub 2 evaluado en A por H también sea igual a 0, y así sucesivamente. Entonces, repito, si la diferencial segunda de la función lagrangiana en cualquier vector h que verifique estas condiciones siempre es mayor que 0, entonces concluimos que nuestro punto A es un mínimo relativo. Si por el contrario la diferencial segunda para cualquier vector h que verifique esa misma condición, si la diferencial segunda siempre es negativa, entonces concluyo que A es un máximo relativo. Y si la diferencial segunda toma valores positivos y negativos dependiendo del h que yo meta aquí, entonces lo que puedo concluir es que A no es un extremo condicionado. Bien, muy importante este teorema, que es el que me va a permitir clasificar los candidatos a extremo condicionado. Repito, cuando yo quiera calcular extremos condicionados, en primer lugar tenemos que dar dos pasos. Nuestro primer paso, calcular los candidatos a extremo condicionado, que serán las soluciones del sistema de Lagrange. Pero para clasificar esas soluciones, esos candidatos,
vamos a necesitar este teorema, que me dice, estudia la diferencial segunda en esos puntos que son candidatos y en función del signo, pues si el signo es positivo sabemos que es un mínimo, si el signo es negativo sabemos que es un máximo y si no hay signo, es decir, la diferencial segunda toma valores positivos y negativos, entonces no va a ser un extremo condicionado. Y ojo porque el vector h que metemos aquí va a ser cualquier vector de Rn menos el 0 que verifique todas estas condiciones. ¿De acuerdo? O sea que h tiene que ser perpendicular a todos estos vectores gradiente. Al vector gradiente de G sub 1 en A, vector gradiente de G sub 2 en A, vector gradiente de G sub m en A y así sucesivamente. Bien, vamos a ver un primer ejemplo en este vídeo y en otro vídeo grabamos otro ejemplo aparte. Primer ejemplo, pues vamos a seguir con el mismo que estamos machacando en los vídeos anteriores. Vamos a tomar la función x cubo menos y cuadrado más 1 con esta restricción, esta condición de ligadura que es x más y cuadrado igual a 1. Sabemos que, como ya decíamos, si quiero calcular quiénes son los extremos condicionados de f por m, que es lo que se pide en este tipo de ejercicios, paso 1 tenemos que calcular los candidatos. Los candidatos ya los hemos calculado en el vídeo anterior. Sabemos que son las soluciones del sistema de Lagrange y nos ha salido, podéis ir al vídeo anterior para comprobar que lo que os digo es cierto, nos ha salido que el candidato es el punto 1, 0 con lambda igual a menos 3. Entonces, como segundo paso, y ahora es donde vamos a utilizar la condición suficiente de extremo condicionado, como segundo paso tenemos que clasificar este candidato, es decir, tenemos que concluir si se trata de un máximo condicionado, si se trata de un mínimo condicionado o si no es un extremo condicionado. Para clasificarlo, como ya hemos visto, lo que tenemos que hacer es, por una parte, bueno, pues ya sabemos que el 1, 0 es un punto crítico de la función lagrangiana, de hecho es un punto que aparece como solución del sistema de Lagrange. Si tomamos nuestra restricción o ligadura g de x, y, tenemos que comprobar, según nuestro teorema, que esta matriz tenga rango m, en este caso m para nosotros vale 1, porque solo tenemos una condición de ligadura, o sea que tenemos que calcular el rango del gradiente de g y tendremos que ver que eso vale 1. ¿Quién es el gradiente de g? El gradiente de g es el vector que viene dado por las parciales. La parcial de g con respecto a x vale 1, entonces aquí ponemos 1, y la parcial de g con respecto a y vale 2i. Este vector siempre es distinto del 0, 0, por tanto, es, la matriz formada por este vector tiene rango 1, porque este vector no es el 0, 0. Bien, estamos bajo las condiciones del teorema de la condición suficiente. Ahora vamos a ver si la diferencial segunda de la función lagrangiana en nuestro punto 1, 0, tenemos que saber si es positiva o es negativa. Para calcular la diferencial segunda ya sabéis que necesitamos calcular las parciales de orden 2. Las parciales de orden 1 las tenemos aquí. La parcial con respecto a x es 3x cuadrado más lambda y la parcial con respecto a y es menos 2y más 2 lambda y. Esto ya lo habíamos calculado en el vídeo anterior. Entonces esto lo damos por hecho y vamos a ver cómo calculamos las parciales de orden 2. Para calcular las parciales de orden 2, bueno, pues si derivamos esta expresión con respecto a x me queda 6x, si derivamos esta expresión con respecto a y nos sale 0, y si derivamos ahora dos veces con respecto a y, tenemos que esta expresión, al derivarla de nuevo con respecto a y, es menos 2 más 2 lambda. En nuestro caso, asociado al punto 1, 0, tenemos un único multiplicador de Lagrange, lambda, que vale menos 3. Entonces aquí tendremos que sustituir donde pone el lambda, voy a cambiarlo por menos 3. O sea que me queda menos 2 más 2 por menos 3, todo esto vale menos 8. Bien, concretamente tengo que evaluar todo esto en el punto 1, 0. La y no aparece por ninguna parte, pero la x sí aparece aquí. Si la cambio por un 1, pues me queda que esto vale 6, 0 y menos 8. ¿Quién es entonces la diferencial segunda? Pues ya sabéis que es la parcial de L lambda con respecto a XX, que vale 6 cuando la x vale 1, 6 multiplicado por h1 al cuadrado, más 2 veces las parciales cruzadas multiplicadas por h1, h2, como las parciales cruzadas valen 0,
ese término no va a aparecer y nos queda el lambda y i multiplicarlo por h2 cuadrado. Esto es menos 8 por h2 cuadrado. Esta es la diferencial segunda. Ahora lo que a mí me interesa es saber si su signo es positivo o es negativo. Claro, ahora mismo tengo 6 por h1 cuadrado menos 8 h2 cuadrado. Esto no puedo deducir de momento si es positivo o es negativo. Para poder concluir esto tengo que tener en cuenta que el vector h que estoy metiendo aquí, cuyas componentes son h1 y h2, no es un vector cualquiera, sino que tiene que verificar todas estas condiciones, es decir, que el gradiente de las condiciones de ligadura evaluadas en A por H sea igual a 0. Como solo tengo una condición de ligadura, tengo que imponer que el producto escalar del gradiente de G en el punto 1, 0, que es el que me interesa por el vector H1, H2, sea igual a 0. Claro, si calculo el gradiente de G en el punto 1, 0, el gradiente de G os recuerdo que lo tenemos calculado aquí. Si cambiamos la Y por un 0, me queda 1, 0. Entonces necesito que 1, 0 por H1, H2 sea igual a 0. De aquí obtengo que H1 más 0H2 es igual a 0, es decir, que H1 vale 0. Si vuelvo a la expresión de la diferencial segunda, como H1 vale 0, este término me lo puedo cargar y me queda que la diferencial segunda es menos 8H2 al cuadrado. Y por supuesto esto va a ser estrictamente negativo, porque el vector H1, H2 no puede ser el 0, 0. Conclusión, como la diferencial segunda es negativa, lo que concluyo es que mi punto es un máximo condicionado. Y con esto concluiríamos este ejercicio resolviéndolo de forma analítica. Ya hemos visto en GeoGebra esta superficie, si queréis podéis repasarla y efectivamente convenceros de que en el 1, 0 tenéis un máximo condicionado. Con esto terminaríamos este primer ejemplo.